semblanza del licenciado Peña. Es licenciado en Psicología, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha tomado diversos cursos y talleres como el de Medicina Tradicional China y Auriculoterapia en la Universidad de Chapingo, masaje reductivo y terapia anticelulítica, reflexología polar, aromaterapia y alineación de columna, masaje mestizo con bálsamos cerebrales, entre otros, en la Academia de Medicina Indígena y Terapias Alternativas en la ciudad de Guadalajara. Iridología y cristaloterapia en el Centro de Desarrollo Humano Integral. Ha cursado diplomados diversos como biomagnetismo holístico, terapia neuronal, rehabilitación, medicina estética alternativa, técnicas de cuidado facial, psicofisiología, estimulación magnética transcranial, exploración neurológica y muchos más, en redes como el Centro de Estudios e Investigación de Biomagnetismo Holístico y técnicas bioenergéticas para el desarrollo humano, el Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente y el Hospital Juárez de México. Se ha especializado en terapias clínicas a distintos niveles, tanto individual, grupal y de pareja. Su trabajo ha sido desarrollado en asociaciones civiles, privadas y gubernamentales. Como docente ha trabajado en diversas instancias, como el Centro Cultural Holístico en Salud Integral del municipio de Tlalnepantla. Es cofundador de la Asociación Civil Centro Holístico Punto Aldara y a través de la misma sociedad es coordinador del programa Violeta, en el que se da orientación a terapeutas y médicos que incursionan en la medicina alternativa. Actualmente trabaja en la Casa del Adulto Mayor en la Delegación Álvaro Obregón y en la Escuela Latinoamericana de Educación y Seguridad Integrativa. Pido un fuerte aplauso para el licenciado Francisco. Muy buenas tardes a todos, los presentes, los que están en línea, no sé si se me alcanza a ver. Ok. Pues bueno, muy buenas tardes. Como ya escucharon, mi nombre es Alejandro Peña. Aquí quería aterrizar un poquito esta parte de mi formación o mi deformación con el paso del tiempo. Es en Ramón de la Fuente, el área de psicofisiología aplicada, que es un elemento que vamos a observar y que voy a hacer mucho hincapié en todo el proceso y el desarrollo de esta sesión, porque es un área que básicamente no se está, o más bien comienza a trabajarse en México, que tiene desde los años 60, que fue pues, prácticamente descubierta la aplicación que se tenía con respecto a los procesos conductuales. ¿Alguien de aquí es colega? ¿Es psicólogo? Ah, ok, perfecto. ¿Egresada de dónde? De la Universidad de Catepec. Ah, ok, perfecto. ¿Alguien más que tenga formación como psicoterapeuta, psicólogo? Ok, psicoterapeuta, ¿en qué área? De psicología. Ok, psicología. Es la maestría en terapia familiar sistémica. Ah, ok, perfecto. También tengo formación en terapia sistémica. Muy interesante. Sí, por supuesto. Psicoterapeuta, sí. de psicología en el Instituto Mexicano de Psicología. Ok. Y bueno, tengo varias especialidades: biodescodificación, constelaciones familiares. Ok, perfecto, perfecto. Tendremos que revisar un poquito también esta parte de la biodescodificación. Tendré que declarar mi conocimiento limitado, si no muy pobre con respecto a los fundamentos de esta área. Es un poco complicado hablar. Creo que se escucha mejor así. Sí. ¿Me puedo quitar el micrófono? Oye, ¿me puedo quitar el micrófono porque se distorsiona totalmente la... No, es que lo necesitamos dejar de brazo nada más. Ah, ok, a ver. Para que... ¿Ahí escuchas bien? Pues no sé, ¿ustedes se escuchan bien? ¿Ya se mejor? Perfecto. ¿Qué punto me queda? Perdón. Ah, ok, en la parte de biodescodificación, insisto, me voy a declarar casi ignorante en esta área, debido a
Digo, para los que han estudiado psicología, no sé si haya médicos, si hay terapeutas, enfermeros o enfermeras y demás. Para los que hemos estudiado psicología, es un poco complicado el tratar de abordar a los pacientes desde una perspectiva que para el área de la medicina sea reconocida como una forma de, o como una aportación que sea sustancial y que lleve toda la metodología que nos han enseñado desde todo el proceso educativo, ¿no? el denominado método científico. Y es un poco complicado el tratar de mantener este proceso de hacer algo o cuantificar algo que se encuentra inmerso en el comportamiento, ya sea desde el estudio del individuo en el área clínica, ya sea en los procesos de enfermedad, que es algo que vamos a abordar en los procesos crónicos, o la interacción que hay en los grupos sociales desde el área sistémica, toda la interacción de sistemas y cómo se van a reconfigurar estos sistemas en diversas o de diversas maneras, ¿no? Justamente les hablo de una deformación y no de una formación, porque la carrera te exige que tengas un pensamiento objetivo para algo que es sumamente subjetivo, que es el comportamiento y la interpretación de la historia de vida del paciente. Y entonces nos saturan con conocimiento de elementos neurobiológicos, a la par nos enseñan teorías del comportamiento que nos van a desorientar más de lo que nos orientan en muchos casos. Después de todo esto, tenemos que aprender estadística para poder fundamentar de manera numérica aquello de lo que estamos hablando. Y entonces, lo primero que hago al momento de salir de la escuela es tomar precisamente una formación sistémica. Sigo enamorado de todas las corrientes que he estudiado. Y te das cuenta que el proceso de formación que llevamos como trabajadores del área de la salud es algo que no termina y tiene que ser algo constante. Necesitamos conocer de farmacología, ya todos como trabajadores de la salud necesitamos conocer las respuestas del cuerpo, necesitamos identificar cómo existe una correlación entre las respuestas fisiológicas con los elementos de comportamiento y además viene otra cosa, ¿no? El proceso de estudio social y antropológico, cómo estos van a ser el desarrollo o para una interpretación diferente en el caso de múltiples enfermedades. Entonces, pues bueno, nos encontramos, por supuesto, intentando darle una explicación que no esté totalmente fundamentada en la parte fisiológica, que esta esfera que nos enseñaron en algún momento, para los que somos de áreas de la salud, estas esferas biopsicosociales ya no son aplicables de la forma ortodoxa como nosotros las aprendimos. ¿Por qué? Porque nos daban por separado eso, ¿no? Lo biológico, lo psicológico, lo social se encontraban en distintos rubros. Y entonces, ¿en qué momento se genera un proceso de verdadera integración para hacer un abordaje óptimo con el paciente? Psiconcología es una de las áreas de la psicología que precisamente acompaña, sin llegar a hablar de estudios tanatológicos o de acompañamiento tanatológico, de cómo es el proceso de la enfermedad del paciente, muy fundamentado también en la interpretación que tiene. Hemos escuchado en muchos casos, en muchas enfermedades, de cómo hay pacientes que tienen recuperaciones que parecerían milagrosas, pacientes que pueden estar en un proceso en metástasis y no tener o tener un mínimo proceso de dolor, y pacientes que tienen su diagnóstico de
algún carcinoma que evoluciona muy rápido y en menos de 6 meses esta persona fallece. Existen elementos biológicos, por supuesto, que van a respaldar, y bueno, lo vamos a ir revisando poco a poco, justamente en esta forma de respuesta, ¿no? Conocemos del cerebro humano, las neurociencias son jóvenes, tendrán digamos, desde su estudio más profundo hasta la actualidad, cerca de 200 años que hemos avanzado en el proceso del conocimiento de cómo funciona el cerebro, qué elementos están relacionados y sirven como mediadores ante el proceso de la función, que de pronto en la escuela nos resulta muy sencilla, pero cuando la traspolamos también a una respuesta fisiológica es donde se complica. El proceso cognitivo, las ideas, cómo estructuramos las ideas, cómo estas ideas están relacionadas en la respuesta del cuerpo, cómo la respuesta del cuerpo va a estar conectado a nuestro sistema inmunológico, cómo el sistema inmunológico va a estar también mediado con sus intermediarios neurotransmisores. Y todo esto puede estar dirigido desde dos aspectos, los aspectos netamente biológicos y los aspectos netamente psicológicos, pero son difíciles de entender cuando son por separado. Para esto, de pronto se conjunta toda una serie de conocimientos, tanto en el área de exploración alopática, todos los elementos de psicofarmacología, los elementos de neurofisiología, neuroanatomía, neuronavegación, pero también sus correspondencias en el área social y psicológica y la forma de medición que de pronto tenemos, que es un poco complicada porque el hecho de que una herramienta esté estandarizada en una población, que esté fundamentada en estudios cuantitativos, no hace una referencia de manera exacta para la aplicación de un solo paciente. Eso es lo que probablemente hemos aprendido con el paso del conocimiento de diversas técnicas ancestrales de intervención, que necesitamos hacer un traje a medida para cada paciente. La psicofisiología se encarga entonces de utilizar todos estos medios de exploración fisiológica que ya está establecida, estandarizada y manejada totalmente por el área de la medicina alopática, por supuesto, pero también se tiene que generar una disección de la personalidad del paciente. Y les explico esto porque esto les va a permitir entender de manera más directa lo que vamos a abordar cada uno de los puntos. Si nosotros hacemos esta conexión con una forma de exploración, para los que ya conocen el área clínica, para los que no conocen el área clínica en psicología, hay una historia clínica que se conoce como historia clínica multimodal. Es una variante de la historia clínica médica que se emplea con los referentes, tiene antecedentes heredofamiliares, tiene toda la correspondencia fisiológica. Sin embargo, la historia clínica multimodal observa algunos otros elementos de la interacción del paciente y también de la concepción que tiene el paciente hacia sí mismo, hacia el mundo y hacia el futuro o aquello que le está generando algún tipo de conflicto. Entonces, junto con algunas pruebas de medición, lo que realizamos entonces es una correlación que va a utilizar cambios en la temperatura corporal, nos va a ayudar también los cambios de la impedancia eléctrica de la piel, nos va a ayudar también lecturas electroencefalográficas, nos va a ayudar la frecuencia respiratoria, el ritmo cardíaco y demás elementos que nosotros vamos a poder analizar y entonces estudiar al respecto. Porque además, otra cosa importante, si ustedes me preguntan, oye Alejandro, ¿alguna vez has fumado? Yo les puedo decir, no, nunca he fumado.
y ustedes pueden creerlo. Sin embargo, bajo ciertas situaciones de exploración, el organismo reacciona y ese es el que no se puede ocultar. Y justamente es ahí donde se hace esta correlación. Si yo hoy les doy una noticia a cualquiera de ustedes que tienen cáncer, por todos los antecedentes y el conocimiento, tanto social como el conocimiento que puede estar ante nosotros, hablamos de internet, de revistas médicas y demás, vamos a tener una noción, incluso podemos entender el cuadro clínico y todo el proceso de la enfermedad, justamente de aquello que nos están hablando. Pero algo que no controlamos de manera consciente es justamente la reacción fisiológica. Esta misma reacción fisiológica, seguramente no lo conocen, alguien que se llama Pavlov, todo el mundo habrá escuchado de Pavlov, encontró, junto con sus procesos de experimentos, los más conocidos son los condicionamientos con perritos. Estos condicionamientos estaban relacionados con un estímulo y una respuesta. Y entonces, ¿mande? Exactamente, que genera el conductismo. Ahora, las vertientes más nuevas de segunda y parte de tercera ola son el cognitivo-conductual, que les hablaré un poquito más también acerca del cognitivo-conductual. ¿Qué es lo que sucede? Que nos damos cuenta que si tenemos un perro, el perro se puede acostumbrar a comer todos los días a la misma hora, e incluso a veces el perro nos avisa. Si le damos de comer a las 7, el perro no va a estar consciente de que son las 7 de la tarde, no va a ver el reloj, no tiene la estructura para poder identificar, ni tampoco los códigos para poder identificarlo. Sin embargo, ¿qué sucede? Que el perro muy cercano a las 7 de la tarde va a tener una serie de estímulos asociados, elementos externos, que le van a avisar que ya es hora de comer. Algo que también sucede es que si este aviso, por ejemplo, es el mover la bolsa de las croquetas y estamos haciendo limpieza y movemos la bolsa de las croquetas, el perro se acercará a tratar de recibir alimento. Justamente eso es lo que llamamos condicionamiento. Otro condicionamiento es, por ejemplo, el hecho de que nuestras mamás nos decían: si tú me rompiste, te voy a dar. Y entonces nosotros, aunque hubiéramos roto aquello, decíamos: no, no fui yo. No, para nada, ¿no? Porque sabíamos que había una consecuencia. Entonces, ahí es donde nosotros observamos el condicionamiento clásico y un condicionamiento con estímulo negativo. Cuando nosotros, cuando Pavlov, ¿no? Yo no estuve ahí, cuando Pavlov encuentra esta respuesta, de pronto se pregunta si existirá la misma respuesta en el cuerpo humano y empieza a hacer unos estudios justamente. ¿Alguien de aquí ha estudiado ozono? ¿No? Ok, bueno. Empieza a trabajar con una serie de estímulos, inyectando ozono directamente al estómago de ciertos individuos, sujetos de experimentación. ¿Qué es lo que sucede? Cada vez, pensemos que ustedes son los sujetos de experimentación. Piensen en su platillo favorito, ¿no? Así, no sé, unas enchiladas, ¿no? Pensemos, ¿no? Las enchiladas, tenemos el estímulo, pero cada vez que se le presentaba el alimento favorito al sujeto de prueba, se inyectaba ozono en el estómago, el cual generaba irritación en el estómago o también en el intestino delgado. ¿Qué sucedía? Que empezaba a generar movimiento peristáltico y también la sensación de náusea. Con el paso del tiempo, lo que sucedió fue lo siguiente: el paciente, este sujeto de prueba, solo con presentarle imágenes de esa comida favorita, tenía la sensación de náusea e incluso llegaban a vomitar. Entonces, ¿cómo se le denominó a ese tipo de condicionamiento? Se le denominó condicionamiento interoceptivo. Tiene ciertas reglas. El condicionamiento, en su manera clásica, nos permite generar una conducta de manera rápida,
con pocos estímulos, pero esta conducta tiende a extinguirse. Entonces, si nosotros le enseñamos a los niños que si terminan toda su comida les vamos a dar un dulce, muy pronto lo aprenden, pero si dejamos de hacer este estímulo, muy pronto lo olvidan. ¿Qué se aprendió con el condicionamiento interoceptivo? Que requería muchas repeticiones, pero en el momento en el que se condicionaba la zona visceral, la extinción era casi imposible. Entonces, eso también nos da un proceso. Perdón si espero que no sea tan aburrido. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que si alguno de ustedes llega a tener un estímulo como el estar nervioso porque iba a venir a su sesión el día de hoy, lo va a manifestar de diferente manera. Puede haber dolor en el estómago, puede haber inflamación en los intestinos, puede haber un aumento en la presión arterial que esté vinculado con el aumento de las palpitaciones, puede representar también esta ansiedad que se manifieste en la piel, se puede manifestar de distintas maneras. Eso fue lo maravilloso de este hallazgo, porque entonces nosotros hacemos un proceso de condicionamiento que está mediado por elementos sociales y por elementos de interpretación o cognitivos. Pensamientos automáticos. Si yo les hago una pregunta directo a cualquiera de ustedes, sin que esta pregunta ustedes la conozcan y yo sabiendo que no la van a conocer, va a haber una respuesta en su cuerpo y esta respuesta va a tener distintos mediadores, neurotransmisores, adrenalina, noradrenalina y demás elementos, ¿no? Adrenérgicos principalmente, que van a tener un impacto en la respuesta de su cuerpo. Si ustedes tienen un proceso doloroso, como en la forma de estructura de nuestro sistema nervioso, vamos a ver vías del dolor, pero en una de las vías del dolor, en la segunda vía, antes de llegar a la médula espinal, los activadores son adrenérgicos. Entonces, pero también activadores de la nocicepción o del dolor son adrenérgicos. Si ustedes tienen un dolor oncológico mezclado con un trastorno de ansiedad, el proceso doloroso se agrava. Eso es, digo, de manera muy, no sé si concreta, pero de manera muy sintetizada aquello que nosotros vamos a revisar en el paso de esta sesión. ¿Qué es lo que ofrecen los elementos psicofisiológicos? Un reentrenamiento. ¿Alguno de ustedes practica yoga o conoce de medicina védica o de meditación o algo por el estilo? Mindfulness, por lo menos, ¿no? Seguramente lo habremos escuchado. Cuando comienzo a estudiar justamente la parte de psicofisiología, hacen un comparativo con los procesos de meditación yógica, con el manejo, aquello que se llama pranayama, que es el manejo de la respiración para mejorar la circulación, que bueno, en el concepto védico es energía, pues, pero bueno, nosotros hablamos de respiración y oxigenación. Muchos de los ejercicios me resultan sumamente místicos. Entonces, cuando comprendo toda esta aplicación que se le puede dar solo a la modificación de la respiración y darle un entrenamiento al cuerpo para poder hacer una modificación de la respuesta dolorosa, entonces digo, wow, los Vedas, los chinos y bueno, demás elementos ancestrales tenían la razón. Tenían la razón porque el conocimiento y la atención plena en el organismo puede generar la modificación de la respuesta de este. Sigue sonando raro, lo sé, porque puede ser algo que quizá no se había escuchado. Y entonces, en el proceso de aplicación de la psicofisiología, se utilizan
interfaces computacionales, por supuesto, estamos en el siglo XXI, necesitamos hacer algo también mucho más tangible. Interfaces computacionales que nos ayudan a hacer que el paciente controle su respiración, controle su relajación por medio de respuesta electromiográfica, controle sus respuestas cerebrales, controle su temperatura y todo de manera voluntaria. Eso ya es algo mucho más místico para alguien de aquí es médico. No tengan miedo a decirle. Ok, perfecto. Suena suficientemente extraño el enseñar algo que parece ancestral, apoyado con tecnología para que el paciente tenga una mejoría en su proceso de enfermedad. Entonces, por supuesto, necesitamos conocer primero qué es el dolor. Justamente el área de estudios del dolor es algo que le da justamente cefaleas terribles a algólogos y bueno, a los médicos en muchas de las áreas donde se puede presentar, ¿no? Puede ser causado por lesiones, puede ser un dolor que esté dictaminado por la cronicidad, puede ser originado por algunos elementos mecánicos para los que tienen formación en áreas de rehabilitación, pero también tiene algo muy interesante, el dolor emocional. Y ese también se puede medir. No se puede medir directamente porque no tenemos una forma de medición específica del dolor. Eso es lo que complica a las clínicas del dolor. En el caso de la fibromialgia, el paciente no tiene ninguna lesión en articulaciones, o bueno, en todo el sistema osteomioarticular. Sin embargo, presenta procesos dolorosos. El dolor es inespecífico, está moviéndose constantemente y además el dolor, en este caso hablo de fibromialgia, puede estar aunado con otro tipo de procesos patológicos como artritis reumatoide o lesiones en alguna zona del cuerpo, y entonces estamos hablando de elementos totalmente distintos en el proceso de abordaje. Entonces, en el caso del dolor, ha ido modificándose, por supuesto, justamente para los que están en los 80s, bueno, para los que ya estaban en su práctica, ya sea terapéutica o clínica en los 80s, la fibromialgia no era más que una suposición, algo que incluso hoy, en 2016, muchos médicos no aceptan como una enfermedad real, precisamente porque el paciente se puede someter a cualquier tipo de exploración o pruebas de gabinete y no aparece cambio alguno. Lo más cercano que se ha encontrado, por supuesto, es una cristalización de ácido láctico en ciertas zonas, y pues bueno, eso también puede estar definido como puntos gatillo, ¿no? Pero el tener puntos gatillo no es significativo de tener fibromialgia. Y hay personas con fibromialgia que no tienen los puntos específicos que se habían encontrado y que se utilizaron desde los 80s hasta todavía el 2010 aproximadamente, que eran los puntos para poder determinar, ¿no? 18 puntos específicos en zonas articulares para determinar si existía o no existía un proceso de fibromialgia. Ahora no es aplicable. Por supuesto, reumatología trató de hacer algunas pruebas de exploración para medición del dolor. Ahora, lo más preciso para medir el dolor es la escala visual análoga. Del 1 al 10, ¿cuánto te duele? Porque el dolor está totalmente manejado en el área de la subjetividad. Si bien algo importante de la nueva terminología o de la nueva definición del dolor es precisamente esto: experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión ística, presente o potencial o descrita en términos de la misma. Entonces, esto nos habla
que el dolor no necesariamente tiene que estar presente a nivel fisiológico. Incluso puede existir dolor por el miedo a recibir una lesión. Dolor por miedo al dolor, como la ansiedad. La ansiedad también está totalmente categorizada en ciertos aspectos patológicos con los pacientes cuando entran en procesos de hipervigilancia. Ustedes habrán observado con algunos de sus pacientes, si tienen práctica clínica, que muchos de los pacientes están en una hipervigilancia porque el día de hoy estaba nublado, muy similar al día que me dio este dolor renal terrible. Y entonces el paciente asocia los días nublados con ese proceso doloroso. En algún tipo de ataques de ansiedad, los pacientes refieren: sentía que me moría, quería respirar y no podía, quería moverme y no podía, quería guardar la calma, y entre más quería guardar la calma, había mucho más agitación. Mi corazón estaba latiendo demasiado, sentía que me iba a dar un paro cardíaco, etc. Y entonces los pacientes empiezan a asociar elementos biológicos naturales con el proceso que generó un impacto a nivel de su estructura cognitiva. Entonces, es importante esto porque un paciente que ha sufrido dolor usualmente es temeroso de sufrir el mismo dolor con la misma intensidad. Y además, por supuesto que en aspectos de neurobiología, nuestro cuerpo aprende más rápido con dolor que con estímulos positivos, porque es una forma de supervivencia básica. Entonces, eso es sumamente importante para el proceso de abordaje. Y entonces, pues bueno, ustedes vinieron, ¿no?, con la idea de los aspectos o psicología del dolor, pero bueno. Necesitamos categorizar, por supuesto, qué tipo de dolor, porque a veces es algo muy curioso cuando están en la exploración médica, que a veces los pacientes refieren: es que fíjese que mi dolor comienza como a la mitad de la cabeza, pero entonces se me va a la espalda y cruza hacia el otro extremo de la espalda y termina en el dedo gordo y entonces, ¿qué hacemos con eso? Sí va a ser una forma de referencia, por supuesto, el cómo el paciente observa o entiende que el dolor está viajando. Sí es importante en la exploración, si el paciente entiende que el dolor es ascendente o descendente. Y por supuesto, sí necesitamos categorizar primero si es un dolor agudo o es un dolor crónico. Dentro de las clasificaciones, alguna literatura habla de un proceso que es el dolor crónico activo, pero también depende de la bibliografía. ¿Qué habría de diferencia entre un dolor agudo y un crónico activo? Por supuesto, el dolor agudo es algo que está presente a un poco tiempo de la lesión. Dependiendo de la bibliografía, puede ser desde unas cuantas semanas, 2 meses, hasta 6 meses, depende de la bibliografía. La más, o el punto de referencia más recomendado son 2 meses. ¿Por qué 2 meses? Bueno, si yo tengo una lesión reciente y el dolor es constante en esta lesión, si tengo una fractura, si tengo un esguince, si tengo una lesión que pueda ser articular directamente, entonces con el uso de farmacología, con los procesos correctivos que la alopatía nos brinda, el dolor tiene que disminuir o incluso desaparecer en ese tiempo. Pero en algunos casos el dolor se vuelve persistente, a veces es cíclico o a veces es constante. Y entonces, pasado ese tiempo, no hay una regla. Entonces, no es que hoy cumplo el primer día de mi tercer mes y ya entonces es crónico. O sea, también depende mucho la revisión que se le haya hecho al paciente. Entonces, yo tengo una lesión, tuve una fractura tibial y entonces hubo una lesión en el nervio.
y durante cierto tiempo o en ciertos momentos, cuando camino mucho, cuando hago un esfuerzo muy grande, cuando no tengo el calzado correcto, etcétera, hay aparición de dolor. Este dolor ya desde la lesión hasta mi fecha de atención con ustedes, de consulta, ya pasó un año. Entonces puedo entender que este dolor ya es crónico, pero va a estar en su proceso activo o inactivo. Si yo, no sé, tengo, tengo lumbalgia o que algo muy común que suceda, nos quedamos en la lumbalgia. Porque cargué el cartón de chelas y entonces hice justamente lo que dicen que no debemos hacer, ¿no? Dice el cuadro de lumbalgia que es un sobreestiramiento muscular con rotación e hiperextensión. Levanté un peso, ¿no? Cuando levanto, empieza a generar el dolor, voy con ustedes, me colocan acupuntura, terapia neural, relaje neuromuscular, me dan relajantes musculares, cualquier elemento, y entonces disminuye porque fue una lesión reciente, está en un proceso agudo. Pero usualmente la lumbalgia se mezcla con ciatalgia, entonces cada determinado tiempo, por distintos factores, ya sean mecánicos, ya sean ambientales, tengo la ciatalgia presente y también está relacionada o activa lumbalgia. Entonces, hablamos de dos dolores distintos que además están comunicados por el mismo sistema nervioso que nos va a dar un proceso crónico, pero va a ser activo. Yo puedo hacer la referencia cuando me hacen la exploración clínica. Bueno, cada 2 meses más o menos me duele el nervio ciático, pero hoy o durante todo este mes no me ha dolido. Entonces, estamos en un proceso crónico inactivo. Eso es importante también para la clasificación, en qué momento se encuentra el paciente. Porque si yo a un paciente cuando tiene un proceso, aunque sea crónico activo, le digo, a ver paciente, siéntate, respira, relaja, hagamos respiración diafragmática para disminuir tu dolor. El paciente, por supuesto, me va a mandar al diablo, necesito una intervención rápida. Y vuelvo a decir, tenemos farmacología, terapia neural, acupuntura, etcétera, electroestimulación o acupuntura Ryodoraku, que nos va a dar una buena forma de respuesta, masajes, etcétera, ¿no? que nos va a ayudar a controlar ese proceso agudo. Sin embargo, si el paciente tiene ciertos cuadros dolorosos que están vinculados con la respuesta emocional, también va a ser el momento preciso para enseñarle y darle un entrenamiento a su respuesta. Gran parte del proceso doloroso, y bueno, aquí ya en la hora de retroalimentación, ya que tenemos un psicooncólogo, gran parte de un elemento que agrava la respuesta emocional del paciente es la falta de conocimiento que tiene de su enfermedad. Nosotros, seamos, bueno, los que son médicos, psicólogos, terapeutas, cualquier persona que se atreva a intentar hacer un proceso de abordaje terapéutico ante una persona, o se requiere que conozca la mayor cantidad de casos y por supuesto de cuadros patológicos para poder explicar al paciente qué es lo que sucede y qué alternativas se pueden manejar. La psicoeducación es algo sumamente importante. El paciente que está informado va a tener como una brecha mucho más pequeña para poder inventar distintos panoramas de cómo puede terminar su enfermedad. Si ustedes le dicen a un paciente, señora, ¿tiene diabetes? Y va a dejar de comer esto. Eso me ocurrió una vez en la clínica de la facultad. Nos tocaba a nosotros decirles a los pacientes que tenían diabetes y la respuesta inmediata de
la paciente fue: me voy a morir y mi marido va a meter a alguien más a la casa. ¿Qué nos deja claro? Que la prioridad para el paciente no necesariamente es la enfermedad ni darle un proceso terapéutico, sino aquellas ideas recurrentes que pueden estar presentes, por supuesto, ¿no? Errores cognitivos o, es que también se le conocen como errores cognitivos. Híjole, me hicieron, el maldito de Alejandro me hizo un examen de 10 preguntas y solamente pude contestar 3. Hay muchos factores externos, pero el error de pensamiento cognitivo, lo primero que hace es: soy un inútil, no fui capaz de contestar el examen. Ese tipo de elementos van a ser primordiales en el proceso de observación del paciente. Cómo el paciente se refiere a su enfermedad, cómo el paciente se refiere a lo que está viviendo, es algo esencial. ¿Por qué? Porque además aquí tendré que hacer como una división: emoción y sentimiento. ¿Qué es una emoción y qué es un sentimiento? La emoción son elementos de respuesta básicos de cualquier sistema o de cualquier organismo vertebrado o que contenga un sistema nervioso, que además va a servir para la protección del propio organismo. Por lo tanto, si yo me acerco a alguien de ustedes y le doy una patada, la primera respuesta que reciba va a ser una respuesta emocional. Puede ser retraerse, puede ser contestar agresivamente o defenderse y demás. Sin embargo, cuando hablamos de sentimientos, los sentimientos tienen un contexto. Es un contexto familiar. Aquí para terapia sistémica también es sumamente importante la interpretación que el paciente le da al medio. Entonces, algo que en psicología he tenido la oportunidad de revisar es que si el paciente hace lo que llaman en metafísica decretos, nosotros le llamamos como profecías autorrealizadas, es que si yo odio a mi familia y a los 15 años me voy a salir cueste lo que cueste, eso se puede convertir en una realidad en el paciente, porque no es que el paciente arroje un hechizo y entonces esto se vuelva realidad, sino que estas palabras o las palabras que el paciente nos puede dar sirven también como una llave de acceso que nos puede permitir modificar, y son una llave de acceso a cómo concibe aquello que está a su alrededor y cómo se concibe. Entonces, eso es una gran herramienta y no requiere un título de psicología, se requiere escucha. Entonces, si el paciente dice: pase lo que pase y cueste lo que cueste, salvo a los 15 años, ¿qué cree? Puede ser con un accidente, puede ser que se case cumpliendo al día siguiente cumplir 15 años, puede ser cualquier herramienta que tenga a la mano o de la cual eche mano el paciente para poder realizar eso. Sé que suena extraño, pero así como ojos de incredulidad. Por acá yo sé que mis colegas apoyan, por supuesto, las teorías de personalidad. Realmente, bueno, este es un buen ejemplo, pero normalmente la gente lo hace al revés. Es algo que nosotros llamamos conflicto de diagnóstico, ¿no? Cáncer igual a muerte, ¿bien? De lo que tú hablabas. Entonces, por lo menos lo que yo hago es: bueno, ¿qué piensas del cáncer? ¿Qué es lo que piensa tu familia del cáncer? Claro. ¿Qué es lo que piensa la sociedad del cáncer? Porque en distintos lados se ve de manera distinta. Claro. Entonces sí es algo muy real. Claro, y además algo importante, podemos hacer la comparativa como vida igual a muerte. No es necesario que una enfermedad inmediatamente nos lleve a ese punto, que es en un futuro que no está realizado, pero que el paciente ya está transportado. Entonces, ya se ven mutilados, ya se ven sin cabello. Ya me jodí, pero por la quimioterapia, donde ellos se observan en el peor de los panoramas, porque hacen un proceso de catastrofización de la situación. Entonces, no crean que
También otra parte de observar la psicología del mexicano es observar las películas a lo largo de sus épocas. Entonces, el drama nos fascina, por supuesto, y están ahí muchos de los tesoros fílmicos. ¿Por qué? Porque entonces la enfermedad, porque eres mujer y eres madre, y entonces tienes que dar todo por los hijos, etcétera, que son una serie de elementos que están fuertemente vinculados a la interpretación que el paciente o que la paciente en este ejemplo va a tener de la enfermedad, y a veces ni siquiera conocen la enfermedad. Por eso es sumamente importante la psicoeducación, primero hacia los terapeutas, tratar de informarnos y poder despejar la mayor cantidad de dudas, y después con los pacientes. ¿Cómo podemos hacer esto? Hay textos informativos, afortunadamente la Secretaría de Salud se ha dedicado a difundir muchos de los textos informativos con áreas de la salud, entonces, y son gratuitos y los pueden descargar en PDF. Entonces, el más reciente que descargué es de como las propuestas para mejorar la calidad de vida con pacientes de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Entonces, es importante esto, nos sirve como apoyo, y también estamos dando un apoyo importante al paciente, que entienda cómo se maneja su enfermedad, que entienda cuál es el proceso natural de la enfermedad. En el caso de la diabetes, que entienda que hay muchos elementos que puede realizar antes de llegar a un coma diabético, una cetoacidosis, amputaciones y demás. Porque entonces, y bueno, aquí les hago la propuesta de que también observen un poco su respuesta. La respuesta personal es algo también muy acertado a cómo nuestro núcleo familiar nos enseñó a responder. Entonces, si mi respuesta automática es defensiva, si mi respuesta automática es, digamos, catastrófica, si mi respuesta automática es minimizar las cosas, sí, de todos modos me voy a tomar mi coca y voy a comer, ya me voy a morir, ya tengo diabetes, no importa. Eso también es una respuesta que es necesario observar en el caso de los pacientes. Ahora, cuando hablamos de un dolor central, aquí no sé por qué lo puse antes, pero seguramente estaba mal viajado con procaína o algo así. Cuando hablamos de un dolor central, estamos hablando de un dolor que regularmente ya traspasó las dos primeras, digamos, las dos primeras fases o las dos primeras vías del dolor. Entonces, estas vías del dolor son 4, las vamos a ver adelante, pero ahorita las comento. La primera es los receptores que se encuentran en la piel, ¿no? La piel es el mejor lugar para conocer el mundo. La segunda vía es de los receptores hasta los ganglios antes de ingresar hacia el tubo neural. La tercera vía es del tubo neural hacia el tálamo y hipotálamo. Hay otras estructuras que están relacionadas, no las voy a comentar. Y la última vía es del tálamo y hipotálamo hacia corteza cerebral. Cabe mencionar lo siguiente: la corteza cerebral tiene algo que denominamos estructura homuncular, que sigue siendo válida, aunque ya no es como se encontraba, ¿no?, en el homúnculo de Penfield, que hablaba de la distribución sensorial que se encontraba en la corteza. Entonces, es sumamente importante que nosotros entendamos que dependiendo de dónde esté ya sea la lesión, va a ser la vía que va a estar afectada. Por supuesto que en el caso de que los dolores, cuando están relacionados con la parte de nocicepción, en el caso también de las neuropatías que se representan en la superficie de la piel, solamente van a estar vinculadas a algunas de las vías del dolor. Pero ¿qué pasa? Creo que adelante tengo representado el miembro fantasma, aquí está. Primero, ¿cómo interpretamos el dolor? Yo le puse dolor del alma. Me gusta el
término, aunque no es algo, no es una perspectiva dogmática, no es el alma como nos la enseñaron a nivel religioso, y el miembro fantasma. Cuando nosotros ya tenemos o hicimos el brinco del proceso agudo de dolor al crónico, el dolor crónico debe de ser tratado como una enfermedad distinta a la enfermedad que se tiene. Entonces, en el ejemplo del miembro fantasma, justamente es un punto donde el paciente tuvo mucho tiempo una zona dolorosa, ahora ya no la tiene por alguna intervención quirúrgica, pero el dolor sigue presente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Que el dolor traspasó las 3 primeras vías del dolor, llega a la 4ª y modifica la estructura homuncular. Eso quiere decir que el dolor se vuelve parte de la forma de interpretación a nivel de corteza. Y eso es totalmente distinto, porque la forma de intervención en el paciente sí está relacionada para los médicos con neuromoduladores, pero necesita un proceso de neurorehabilitación, ya sea por neuropsicólogos, pueden ser neuropsicólogos, psicofisiólogos, digo, ahí es donde se encuentra nuestra chamba, ¿no? ¿Y qué es lo que hacemos? No vamos a quitar el dolor, sino ayudamos a que exista una reinterpretación del proceso doloroso, que eso genera un cambio rotundo en el paciente, que tú reinterpretes el dolor. Ahora, un ejemplo claro, ¿alguien aquí tiene tatuajes? ¿Nadie tiene tatuajes? Ah, ok, tenías que ser psicólogo. Un tatuaje es una lesión, es una agresión al cuerpo, sin embargo, voluntariamente, digo, no sé tu circunstancia, pero voluntariamente llevas incluso un diseño, algo que pueda significar algo para ti, o la apuesta que hicimos con los compadres, y entonces vamos, resistimos la lesión que nos están haciendo y además todavía la cuidamos. ¿Para qué? La lesión no vaya a infectarse, etcétera, ¿no? Entonces, es totalmente distinto esta circunstancia porque existen condicionantes sociales y personales que me permiten ir a un sitio para que me lesionen, recibir ciertas horas de un dolor intenso y aún así lo aguantamos. Entonces, ese tipo de mediaciones, bueno, regresando de su pequeño break informativo, vamos a continuar con esta parte. Entonces, los dejo con... Es importante, no tengo idea. Espérame un segundo. Ya lo estamos. Bueno. Se sigue escuchando el ruido, pero... ¿No? ¿Sí se escucha bien? Ok, entonces, nos habíamos quedado en el dolor del alma. Terminamos miembro fantasma, ok. Exacto. En el caso del dolor del alma, les digo sin verlo desde la perspectiva religiosa, lo podemos observar también como toda esta respuesta que el paciente tiene, que está relacionada justamente a nivel biológico con los distintos neurotransmisores, que son los que dan en gran parte una respuesta a nuestras emociones, a esta conducta inmediata, pero también necesitamos considerar los elementos sociales y antropológicos y, por supuesto, la estructura cognitiva del paciente. Suena muy estructurado, pero es muy sencillo de identificar. Les había comentado cómo piensa el paciente y de qué manera está acostumbrado a reaccionar ante ciertas situaciones.
En algunas terapéuticas, para los colegas, para los que todavía no han incursionado en el área de la psicología, que es algo muy interesante, considero que el área de la medicina y la psicología tienen que estar de la mano y además, por supuesto, interactuando con su hermana la psiquiatría, que nos permite, si bien trabajar con la respuesta fisiológica, con los elementos bioquímicos, no da respuesta. Así, si nos remontamos a ver por qué la psiquiatría surge, en realidad surge para tratar de darle una perspectiva más orgánica, médica y bioquímica a los elementos que la psicología realmente no estaba alcanzando a abordar. Entonces, en algunos casos hay pacientes que ya tienen un proceso de medicación, algunos antidepresivos, algunos neuromoduladores, tienen antiinflamatorios, por supuesto llegan polifarmacia. Sin embargo, un antidepresivo no va a quitar la depresión. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Que sí da un buen resultado, por supuesto, haciendo, si es necesario, la aplicación de psicofármacos, los procesos psicoterapéuticos, que además por eso hay una diversidad tan grande de intervención con el paciente, porque no todos los pacientes están diseñados para todas las terapias o viceversa, no todas las terapias se pueden ocupar con todos los pacientes que tenemos. Habrá personas que quieran hacer un proceso catártico y les resulte igual hablar con el taxista o con la chica que les corta el cabello o con el bartender, y eso les va a ser suficiente para poder entender las circunstancias y a lo mejor ni siquiera que exista una interacción. Pero en algunos otros casos es necesario, por supuesto, conocer los elementos que están relacionados. Les hablaba de la estructura cerebral. Nosotros tenemos una forma de reacción que está muy vinculada con la parte emocional y con la parte instintiva, que hoy por hoy está muy discutida, si realmente los seres humanos tenemos instinto o no por la estructura social que manejamos. Pero en este caso en específico hablemos de dos cosas, ¿no? Primero, la amígdala, y segundo, algo que se llama cíngulo. Les podría sugerir que igual si quieren pues estudiarlo de manera más profunda. ¿Por qué la amígdala? La amígdala es una de las interfaces que da respuestas. Entonces, por ejemplo, con adrenalina, cuando hay adrenalina en el cuerpo, la amígdala responde. Y entonces, la amígdala genera una respuesta que puede ser defensiva o agresiva directamente. Entonces, si estamos en una discusión y ya se subieron los ánimos de la discusión, la amígdala se activa e impide el paso a la corteza cerebral y a los prefrontales, que son los que nos permiten hacer todos los elementos de raciocinio. Y entonces, si está peleando con alguien, llega un momento en el que incluso la habilidad verbal empieza a limitarse, ¿no? Empieza a impedirse, las ideas no se estructuran bien, y lo único que buscamos es tener la razón. La amígdala, de hecho, el comparativo, que cuando está activa en una discusión tiene una calidad de reacción aproximada de un niño de 8 años. Entonces, no importa la edad, digo, si nosotros como hombres entramos en nuestra segunda infancia por ahí de los 45, en los procesos de maduración, como son diversos también dependiendo de la estimulación, cuando entra la amígdala, automáticamente viene un sistema de defensa. Entonces, es importante conocer esto porque en el paciente, cuando comienza a haber un proceso de discusión y esta discusión se sale de las manos del que está interviniendo,
no importa los motivos, no importa la explicación que le estemos dando al paciente, la adrenalina está corriendo y no permite que sea racional. Ahora, ¿por qué el símbolo también es importante? Porque es justamente, es una estructura que envuelve, es una estructura que nos va a permitir hacer una vinculación entre los elementos con imágenes específicas y emociones, pero también le damos una interpretación. Entonces, en algunos casos llegan pacientes que tienen, pues por supuesto, muchas alteraciones. Cuando el paciente llega a tener, por ejemplo, infarto en los ganglios basales, en algunos casos se ve manifiesto como una depresión terrible, y si no tenemos el conocimiento, le podemos dar medicamentos antidepresivos, podemos darle años de psicoterapia y no va a haber una respuesta. Entonces, es por supuesto de gran importancia que exista también este conocimiento. Ahora, si bien también en el caso de los neurotransmisores y de los receptores que deben de estar funcionando de manera óptima, tanto para el proceso doloroso como para la exploración en general del mundo, por lo de la exploración en general y de cómo estructuramos y articulamos la construcción del mundo. Nosotros, si hacemos pruebas, no sé, una tomografía de funciones cerebrales en un mapeo cerebral, podemos, en una persona invidente o débil visual, podemos localizar que las áreas que usualmente en la norma están activas, donde se hace la integración visual, no van a estar desarrolladas. Entonces, es por eso la importancia de todo nuestro sistema para poder generar esta estructura del mundo. Pero entonces dijo, y esto, bueno, lo retomo un poquito del psicoanálisis, que más se centra en el yo. ¿Quién es quien nos dice que nosotros, que cada uno de ustedes es, no sé, ¿cómo te llamas? Georgina, bueno. ¿Quién le dijo a Georgina y cómo Georgina, habiendo cientos o miles de Georginas en el mundo, quién le dijo y cómo construyó esta idea de lo que era, todas estas características? En realidad, a nivel de grupos y a nivel de elementos sociales, nosotros construimos nuestra identidad con la referencia de los otros. Si alguien de ustedes, por ejemplo, pensemos que esta es la primera sesión que doy y que nunca en la vida había tenido esta experiencia, y de pronto alguien de ustedes me dice, es que no eres buen ponente. Este elemento externo, junto con las ideas o formas de afrontamiento que tengo, que son herramientas que funcionalmente nos ayudan para lograr brincar obstáculos, pero también pueden ser obstáculos en nuestro desarrollo. Si de pronto, no sé, por ejemplo, tengo una maximización del peligro, de entrada al momento de pararme aquí, no voy a poder hablar, o me va a costar mucho trabajo el tratar de articular ideas, o me va a costar mucho trabajo el tratar de escuchar qué es lo que estoy diciendo, o a lo mejor pasé 3 noches tratando de memorizar aquello de lo que iba a hablar y entonces no lo voy a lograr. Pero aquí, pues bueno, hago hincapié en la forma que nos habían enseñado de cómo era la comunicación, ¿no? Donde hay un transmisor, un mensaje y un receptor. Sin embargo, fuera del transmisor y fuera del receptor se encuentra la historia de vida de cada uno de nuestros pacientes y de cada uno de nosotros, que son los que nos van a permitir generar la estructura real de cómo observamos el mundo. Entonces, y eso es importante porque la estructura de cómo observo el mundo, que es mi versión de una verdad, es real y es correcta y es única. La suya también va a ser real, correcta y única. Van a ser características.
Si de pronto hablamos del proceso doloroso y entonces a la que estudió medicina le enseñaron que el dolor se tiene que quitar con antiinflamatorios porque no hay otra opción, y entonces ella se queda con esa estructura, no va a observar otras posibilidades. El paciente llega con una estructura similar, llega con una respuesta fisiológica que está predisponiéndolo a no ser receptivo, y entonces es justamente donde el proceso psicológico del dolor interviene. La forma en la que nosotros vamos a poder entrar en estos circuitos de creencia o ideas centrales o arquetipos que nos van a permitir que el paciente tenga algo que cuesta mucho trabajo en la medicina alopática. Para eso, bueno, tenemos medicina conductual, que es el apego del paciente al proceso de tratamiento. No es fácil que un paciente se apegue a ningún tipo de tratamiento, sobre todo ahora teniendo tanta información. Hace 20 años tener internet era muy costoso, el hacer una investigación en internet era muy costoso. Sin embargo, ahora tenemos nuestros celulares, y entonces si el si el médico habla de un proceso degenerativo, buscamos con el doctor Google, por supuesto, procesos degenerativos, y entonces tenemos toda una información, pero antecedentes para poder contextualizar. Entonces, toda esta forma de construcción, por supuesto, aquí están las vías del dolor ejemplificadas para que, por supuesto, van a estar relacionadas con nuestro sistema nervioso, nuestra forma de respuesta, tanto a nivel autonómico, puede estar relacionado también con elementos simpáticos y parasimpáticos. ¿Cómo es un elemento simpático? Además, es un proceso de activación, es un elemento activador. El elemento parasimpático, y bueno, el simpático va a estar relacionado directamente con adrenérgicos. El parasimpático es un proceso de inhibición o algo muy similar a la contención, pero no quita la función de uno, entonces requiere cierto tiempo para poder entrar en función, y está relacionado con otro neurotransmisor que se llama acetilcolinérgicos, ¿ok? Y entre ellos se encuentra algo que se llama oxitocina. ¿Por qué hablar de la oxitocina? Porque si alguna vez por nuestra mala conducta nos dijeron que éramos unos hijos de la... Es mentira, somos hijos de la oxitocina, porque la oxitocina se presenta en muchos elementos de mediación, principalmente relacionados con procesos placenteros. Sí, entra también endorfinas, dopamina y demás. Sin embargo, la oxitocina es sumamente importante en el proceso de manejo del dolor. Incluso investigadores de la UNAM hoy están haciendo aplicación o microaplicaciones de oxitocina en zonas dolorosas para poder trabajar y disminuir los elementos dolorosos resistentes a farmacología y, por supuesto, a intervenciones psicoterapéuticas. Entonces, el sistema de neurotransmisión en nuestro cuerpo no solo tiene la función de dar este tipo de órdenes, ¿no? A ver, acelérate, ¿no? Si de pronto uno como hombre, por supuesto, fiel, maravilloso, detallista, llega y entonces nos hacen la pregunta mortal de ¿por qué no te, o ya te diste cuenta, o que no te acordaste qué día es hoy? Inmediatamente va a haber una respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Maldita, para la otra, debemos de tener hasta un anillo de compromiso para, si la regamos, ¿no? Dicen que dependiendo de la falta es la compensación. Entonces, pues bueno, empieza a haber nerviosismo, y el nerviosismo que está vinculado con la secreción de adrenalina, la activación, palpitación, todo ese mismo relajo. Esta misma reacción puede estar mezclada si de pronto
Vamos manejando nuestro auto y alguien de súbito se nos acerca. ¿Por qué? Porque hay contextos sociales que nos indican que podemos ser asaltados. Entonces, viene una respuesta rápida. Les había puesto el ejemplo de lo que sucedía o de lo que hizo Pablo para poder descubrir el condicionamiento interoceptivo. No se tiene que quedar ahí en el aire. Resulta que si hago una imaginería, que es la forma en la que los psicólogos le decimos invéntate algo de manera mental y entonces haz medio de todos tus, y activa todos tus sentidos y demás, pero le llamamos imaginería para cobrar bien la hora. ¿Qué sucede? Que si yo les hablo de su platillo favorito, de una manzana, pensemos en una manzana. Ustedes van a tener un contexto, porque van a pensar en una manzana verde, una manzana roja, una amarilla, la que más les guste, la estructura de la manzana, el cómo se siente al momento de morderla, el sonido que hace, cómo el jugo empieza a escurrir en nuestra boca, y entonces tenemos una respuesta en las glándulas salivales, empieza a haber toda una respuesta fisiológica. Si yo, pasando 15 minutos o 20 minutos, les vuelvo a hacer el ejercicio de la manzana, el cuerpo va a responder igual. Y si se los hago durante las siguientes horas, durante 24 horas, va a responder de la misma manera su cuerpo. Es una respuesta que está guiada por los procesos de neurotransmisión. Pero ¿qué es lo que sucede? Si en vez de manzana, que es lo que estoy ejemplificando, lo cambio a me está poniendo el cuerno, ¿qué es lo que sucede? Exactamente lo mismo. Y cada vez que yo tenga esta idea presente, ¿por qué? Porque voy a tener la idea con los elementos, con las circunstancias, con todo aquello que yo he observado que me llevó a la conclusión que me estaba poniendo el cuerno. ¿Qué sucede? Que cada vez hay una respuesta del cuerpo. Y entonces el cuerpo se somete a estrés. ¿Qué es lo que pasa si es que como diabetes me voy a morir? Es que como tengo cáncer y es que como es más, es que como no quiero que me dé otro ataque de pánico, entonces tengo que vigilar, lo que les había comentado, tengo que vigilar toda la respuesta de mi cuerpo, y a veces llegan los pacientes igual, es que estoy muy agitado, ¿no? Y es real. Estoy muy agitado. Si tú les preguntas a los pacientes cuántos son los latidos normales en el cuerpo humano, muchas veces no lo saben, solo saben lo que sienten. Y eso es lo que está generando esta respuesta automática. Es que como mi mamá se infartó, entonces seguramente yo me voy a infartar, estoy muy agitado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque a nivel de neurotransmisión, también existe, por supuesto, una mediación y un cambio en los receptores. Eso quiere decir, antes se creía que los receptores solamente estaban ahí presentes y entonces llegaba el neurotransmisor y los capturaban, y entonces era una cadena que se mantenía, ¿no?, para hacer su proceso de conducción a nivel del sistema nervioso. Resulta que con este panorama que les estoy compartiendo, de pronto resulta ya no tan aplicable. Si bien el cuerpo reacciona de esta manera, entonces algo real, una amenaza real, un tigre que nos puede matar, o algo que nos ponga en peligro real, no es necesario en el caso de los seres humanos. Cualquier cosa imaginaria, como el coco, cualquier cosa imaginaria, cualquier cosa con la cual nosotros no tengamos certeza absoluta, pero que esté dentro de nuestra estructura cognitiva, puede generar esta respuesta. ¿Por qué es importante también esto? Porque existe un área de estudio que se llama psiconeuroendocrinoinmunología. Así, ¿no? Y entonces nos habla de la respuesta en neurotransmisores
que modifican también la respuesta de nuestro sistema endocrino y va a estar directamente relacionado con el sistema inmunológico y vinculado con los aspectos psicológicos del paciente. Entonces, ahí ¿cómo ven eso? Sumamente importante. Y de todos modos, si alguien tiene conocimientos de medicina tradicional china, medicina tradicional mexicana, medicina bélica, ellos tomaban en cuenta todos estos elementos. Las emociones no podían estar desligadas del área fisiológica y también del contexto social y además los elementos ambientales. Entonces, bueno, tuvimos que tener más tecnología para reconocer que las medicinas tradicionales tenían un cierto grado de razón, por supuesto. Ahora, si entonces estos cambios generan una modificación en la oxitocina y la oxitocina nos ayuda a elementos en los procesos dolorosos que están relacionados la oxitocina con el ácido GABA-aminobutírico o GABA, ¿no? Que como neuromodulador nos da, nos dan los médicos como gabapentina o pregabalina, ¿no? Que están enfocados precisamente a tratar de normalizar el proceso de conducción. Pero entonces, de todos modos, hablamos de aquellos pacientes que tienen todo su suministro de diferentes neuromoduladores, de opiáceos. Me han llegado pacientes, por supuesto, que toman el tramadol como si fuera su ácido acetilsalicílico para prevenir. Y entonces, como el día de hoy, y es real el argumento, no me lo invento, es que el día de hoy yo sentía como que me iba a doler y entonces mejor me tomé 2. Es importante, el paciente ahí nos está diciendo directamente que está generando una sobrevigilancia. Por supuesto que estos fármacos van a estar totalmente relacionados y durante un tiempo van a funcionar, pero como los neuroreceptores no están estáticos, estos pueden irse modificando y entonces hacerse más susceptibles a adrenérgicos y por lo tanto van a tener una menor calidad de respuesta a los fármacos y ser más susceptibles a caer en procesos dolorosos. La idea, por supuesto, de las intervenciones psicológicas y psicofisiológicas es que no sea invasivo y que no se ocupen fármacos a menos que hayan sido medicados por un especialista en el área de psiquiatría o algología o medicina del dolor. Solamente de esta forma. ¿Qué es lo que sucede con los pacientes cuando aprenden la modificación de la respuesta de su cuerpo? Los fármacos también disminuyen. ¿Qué es lo que sucede? El paciente sabe que muy probablemente va a tener una cefalea tensional, porque el paciente con dolor regularmente también tiene alteraciones de sus ciclos de sueño. Y entonces el sueño va a ser otra herramienta que vamos a emplear para que el paciente mejore. Sí, hay algunas herramientas que nos permiten medir la arquitectura del sueño. Si el paciente tiene lana, le podemos mandar a hacer una polisomnografía, que eso, bueno, ya nos determina específicamente si llegó a entrar a todas las etapas del sueño, a llegar a sueño profundo, reparador y demás. Pero usualmente los pacientes tienden a orillarse más al sueño, al dolor en la tarde o durante la noche, porque su proceso atencional ya no está con todo el bombardeo generando el medio ambiente y entonces le prestan más atención al dolor. Y además su percepción es que no los dejó dormir el dolor de pierna toda la noche. Les mandan a hacer polisomnografías y solamente tuvo un despertar durante la noche, pero la arquitectura es relativamente normal. Pero la percepción del paciente fue toda la noche, así como cuando mi mamá me esperaba cuando iba a una fiesta, ¿no? Te esperé toda la noche, ¿no? Dormida, pero me había esperado. Entonces,
es importante también el tener este conocimiento, porque la arquitectura del sueño va a determinar que, por supuesto, la melatonina, serotonina estén inmiscuidas en el paciente. Entonces, estas que nos pueden ayudar también en la intervención del proceso o de disminución del proceso doloroso. A ver, aquí más neurotransmisores. Eso se lo van a llevar. Ahora, técnicas paliativas del dolor. Lo coloco de esta forma porque en la literatura así es como está establecido. Técnicas paliativas. De pronto, la palabra paliativo termina entendiéndose como dale chochos para que el paciente diga que se le está haciendo algo, exacto. Y de todos modos, a varios de mis alumnos me gusta comentarles, ya que lo mencionas, la parte del sobre todo en el caso de terapia neural se enfoca más en el tratamiento de dolor. Me gusta mucho decir cuando algunos médicos de pronto es que solo estás infiltrando un anestésico con agua y entonces eso es un placebo. Y entonces, por supuesto que la contraparte del profe Regañón para algunos de mis alumnos es, ok, pensemos que es un placebo, que en absoluto tiene un efecto terapéutico. Desapareció el dolor del paciente. ¿Qué está sucediendo? Si desapareció el dolor del paciente, entonces, y fue un placebo, el paciente se está curando solo. Y eso nos mete en camisa de 11 varas, porque ¿qué está sucediendo en el paciente para que solo agüita, o solo chochitos, o solo agujitas estén generando una modificación de la respuesta dolorosa? Por supuesto que todas tienen un sustento. Sin embargo, es importante esto, ¿no? El intentar sacar estas técnicas de una opción. Cuando me hablan de terapias alternativas, yo les digo que todas son alternativas terapéuticas, desde el agua de tlacote hasta la terapia más sofisticada que existe, que puede ser radioterapia, quimioterapia y demás. O sea, no importa, todas son alternativas terapéuticas. ¿Cuál es la medicina buena? ¿Cuál es la medicina buena? La que le funciona. Gracias, la que funciona al paciente. Entonces, por eso es importante hacer este corte tan preciso de lo que necesita. Por supuesto, tenemos la acupuntura, la versión alemana de la acupuntura, que es la terapia neural, y algunos otros elementos que pueden disminuir el proceso doloroso. Sin embargo, dentro de estas técnicas paliativas, a la que, por lo menos el motivo de esta sesión, a la cual le vamos a dar mucho más peso, es a las técnicas que están fundamentadas en teorías psicológicas que nos puedan permitir generar esta modificación. Pongo como ejemplo, por supuesto, a Milton Erickson. Si ustedes, incluso creo que hay algunos videos en YouTube donde pueden ver sus intervenciones. Y bueno, también gente contemporánea, de O'Hanlon, de Chaser y demás personas que estuvieron inmiscuidas en la construcción de lo que ahora se conoce como terapia de sistemas o terapia sistémica. Es muy interesante la forma en la cual observa al paciente como parte de un sistema, y entonces la enfermedad también es parte de ese sistema. Pero la enfermedad por sí misma tiene una función. ¿Cuál? No sabemos, la tenemos que investigar. No quiere decir que el paciente no tenga cáncer, no quiere decir que la enfermedad se haya inventado, porque sería muy aventurado pensar que porque yo guardé demasiado odio y entonces ahora ya tengo cáncer, ¿no? Hasta ahorita las partes teóricas no lo han apoyado contundentemente. Lo que sí es importante es reconocer que la enfermedad siempre tiene una función en la vida del paciente.
¿Qué función? No lo sabemos y necesitamos explorarla. ¿Qué función puede llegar a ser? Puede existir una ganancia secundaria. Personas con hipertensión reactiva, que era algo que hace, no sé, entre 5 y 8 años no estaba bien definido, ahora ya está súper definido. Personas que por eventos psicosociales tienen incrementos considerables que ponen en riesgo al organismo por el incremento de la presión arterial. ¿Y eso es real? Y mires al paciente y el paciente tiene una presión por arriba de los estándares normales y habría que explorarlo, por supuesto. ¿Por qué? Porque la medicina alópata nos permite descartar elementos que podrían estar afectando la presión arterial. Cuando la medicina alópata ya no da una respuesta, entonces le hablan a los chamanes. Los psicólogos, psicofisiólogos y psicólogos de medicina conductual se han dedicado a estudiar los elementos que el paciente tiene y que generan esta alteración. Y entonces, bueno, lo voy a ejemplificar de una manera muy superficial porque el trabajo es mucho más pesado. Pero doña Juanita, empiezan sus hijos a casarse, como es esperado en la sociedad mexicana, empiezan a tener hijos, y resulta que a doña Juanita todavía le queda su última hija, Tita, ¿no? Entonces, resulta que Tita ya tiene un novio, ve que las cosas van como muy serias, y pues ella empieza a padecer algo que se llama nido vacío, pero como no sabe que existe, porque pues doña Juanita no tiene ese conocimiento a su alcance, entonces resulta que un día verdaderamente cercano a la fecha, porque sí se pueden establecer los patrones, los sistemas así lo establecen, cercano a la fecha o reciente de que le dijo que ya se quería ir a rejuntar con su novio, la señora tiene una crisis hipertensiva y entonces fue una crisis hipertensiva, a lo mejor tuvo, no sé, tenía una cistitis, por algún elemento que pudo haber alterado la presión arterial, cualquier elemento. Y entonces esta Tita va con todo el drama de nosotros los pobres, todos los ricos y demás. Mamá, no te mueras, es que no, y bueno, ¿qué creen? Que en ese momento, sin que de manera consciente, doña Juanita esté estableciendo que ese tipo de crisis va a mantener a Tita en su casa, eso genera un condicionamiento. También, ¿qué pasa? Que cada vez que Tita está como que ya pensé dónde irse a rentar con el novio, llega una crisis. Y entonces se pone igual de mal y demás. La mayoría de estas crisis están relacionadas con hiperventilación. Resulta que alguno de los colegas que se le prende el foco le dice, a ver, ten esta bolsa. O sea, si te vas a morir, entonces vamos a cortarte el oxígeno, ¿no? Que sea poquito oxígeno. Empieza a hacer la hiperventilación con su bolsita de papel y resulta que se regula todos los signos y pues la milagrosa es la bolsita de papel, por supuesto, no el conocimiento fisiológico de la respuesta. Eso también lo podemos ver en muchos de los casos. A lo mejor les digo, es un ejemplo muy burdo, pero en la mayoría de los casos va a haber este elemento secundario. Lo que nosotros llamamos conflicto estructural, que hace de la enfermedad una estructura de su vida. Exacto. Y ahí pueden entrar otros elementos como un conflicto de pérdida. Entonces, si yo lo veo desde la biología, por ejemplo, en la naturaleza el macho león mata a los cachorritos de la leona, que no son sus hijos. Exacto. Entonces, eso hace que la leona entre en un conflicto de pérdida biológico y va a hacer que genere más estrógenos y progesterona y la va a poner en cáncer.
Ah, ya, pues. Le va a dar un cáncer que va a hacer que se ponga en celo inmediatamente. Una vez que ella logra copular con el macho de nuevo y sanar ese conflicto de pérdida, se le va el cáncer. Entonces es donde nosotros le llamamos sentido biológico, donde entra el shock emocional, después para nosotros es al revés, se va uno de los 4 pisos cerebrales y de los 4 pisos cerebrales al cuerpo. Ok, bueno, les digo que hay muchas teorías al respecto. Sin embargo, efectivamente, sí, díganme. Un comentario nada más. Ahorita que estabas haciendo referencia pues, al ejemplo me vino a la mente también lo que hace Alejandro Jodorowsky con lo que es la psicomagia, Ok, que es más o menos, y tiene mucho referencia con lo que hacía el doctor Erickson. de hecho, en el caso de Jodorowsky, trataré de no dar una opinión porque me gusta como cineasta y me gustan sus textos. Sin embargo, algo importante, ya me lo siento, me hicieron cuadrado en la facultad. Entonces, tampoco funciona como hacer un mantra de manera consciente, voy a tener cáncer y que el cáncer se manifieste. O sea, tampoco funciona de esa manera. Sí está muy aproximado en la explicación que incluso Jodorowsky puede dar de las manifestaciones o cambios que hay en el universo y demás. Sin embargo, algo que debemos de considerar es la concepción que nosotros tenemos, no con el universo. Yo no pretendo que expliquemos el universo en su naturaleza, sino que expliquemos la respuesta que va a tener nuestro cuerpo, que son respuestas que son verificables y elementos que son medibles y observables. Y eso es parte de lo que hace diferente. En el caso de los trabajos de Milton Erickson, muchos de ellos parecen, para los que ya lo han leído, si no, les invito a que investiguen algún video, muchos de ellos incluso pueden caer en casi un contexto mágico por la función o la respuesta que tienen. Sin embargo, una de las cosas que debemos de considerar es que parte del fundamento de el enfoque sistémico está relacionado con los elementos de lingüística. Todo aquel contexto que está relacionado con una palabra. Entonces, el significado, el significante y además la interpretación personal que cada quien está ofreciendo a esta palabra. ¿Por qué es importante estructurar esto? Porque a lo mejor para alguien que no tiene digamos, el conocimiento del impacto que está generando el argumento al momento de exteriorizarlo, entonces el argumento es algo que solamente no tiene una retroalimentación. Yo puedo decir, es que, ejemplo, es que todas las mujeres son iguales, ¿no? Eso lo escucho mucho de los hombres. Es que todas las mujeres son iguales. Cuando llegan a un proceso terapéutico, cuando escuchamos esas aseveraciones, ¿cuáles mujeres? Existen tantos millones de mujeres en el mundo, u hombres en el mundo, ¿a cuántos conoces? Y entonces, eso va haciendo una focalización de la situación del paciente, porque ya no son todas las mujeres, ya no son todos los hombres. Ya podemos empezar a hacer una modificación de la respuesta lingüística y entonces ya es, bueno, está bien, el hombre que me tocó o la mujer que me tocó, y entonces habrá que hacer otra modificación. O sea, te tocó al azar, fue en un sorteo, sí, claro. Este sentido de pérdida que justamente mencionas, que bueno, perdón por no entenderlo en los animales de la misma manera que en los humanos, es algo que tenemos que estar o que debemos de considerar como algo presente en el paciente, porque la mayoría quiere estar como antes y no sabemos qué es ese como antes. Ese como antes puede implicar como antes cuando tenía 20, como antes cuando no tenía 30 kilos de más,
como antes, cuando muchas cosas. Entonces, eso es parte de la exploración que debemos hacer. Por supuesto, en este caso, la modalidad terapéutica que vamos o que podemos emplear es precisamente algo básico que tenemos los seres humanos: la escucha. Es básico, pero es una de las cosas menos desarrolladas que llegamos a tener. Podemos oír, pero no escuchar lo que está de fondo. Y nuestro sistema, todo nuestro organismo, está diseñado para focalizar en los pequeños y en los grandes detalles. Nuestro sistema puede ser inductivo y deductivo al mismo tiempo, y puede estar enfocado en un todo y también enfocarse en los pequeños detalles sin que siquiera llegue a un proceso de conciencia. No lo vemos como el psicoanálisis, nada más el darse cuenta de las cosas. Entonces, esta enfermedad y este elemento que me parece importante de pérdida, este sentido de pérdida, lo tienen los pacientes en cuanto comenzamos a hablar con ellos, porque empiezan a hacer una diferencia antes de que les dijeran que tenían la enfermedad a después. Curiosamente, el corte está sesgado porque probablemente llevó 10 años con diabetes, pero se acaba de enterar hace un año, cuando le aparecieron todos los males que refiere. Entonces, sumamente es también importante el aprender ese contexto, que el paciente sepa, ok, cuando tú estás trabajando, o cuando estás en casa, o cuando estás con tu familia, o cuáles son las excepciones, ¿no? Es que me duele la pierna todo el tiempo, ¿de verdad? Es que, bueno, está bien, ¿no? Cuando aplicamos una terapéutica, es que si me tuerzo y entonces si me contorsiono y me hago hacia atrás y trato de tocar el piso, me sigue doliendo. ¿Qué tan necesario es que el paciente haga eso? Eso es algo básico, y bueno, parecería básico, pero es una forma también de exploración de la situación que está llevando el paciente. Si tú le preguntas al paciente, ¿qué es para ti tener la enfermedad que está refiriendo? ¿O qué es para ti el dolor? ¿O cómo refieres el dolor? Que además, Erickson hace una forma más simplificada de la hipnosis, la hipnosis clásica, y es algo muy similar a comenzar de manera paulatina a ponerle atención a lo que está sintiendo tu cuerpo. Parece muy sencillo, de hecho es muy sencillo, pero pues bueno, también requiere cierta formación para ello. ¿Ustedes están conscientes y en qué porcentaje de aquello que sucede a su cuerpo? ¿Están conscientes de la presión de las atmósferas que tienen encima? ¿Están conscientes de cómo su sangre está circulando? ¿Sienten la sangre circular? ¿Están conscientes de la temperatura de este lugar? Seguro sí. ¿Están conscientes del movimiento o de la textura de su ropa? Llega un momento en el que esa conciencia llega a perderse. Y entonces es justamente un punto, una catapulta, en la cual el paciente puede hacer una modificación. En el caso de hipnosis ericksoniana, si nos vamos ya como a técnicas específicas, nosotros en los diferentes niveles de conciencia, si lo queremos ver así, retomando el ejemplo de Jodorowsky, en los diferentes niveles de conciencia o en los diferentes niveles de percepción de estímulos, no podemos prestar atención a todos al mismo tiempo. Entonces, si nosotros hacemos que nuestro paciente deje o desvíe la atención a otras cosas que no sea el punto doloroso, el dolor disminuye. Pero no porque el estímulo disminuya, sino porque la atención dirigida se focaliza hacia otro punto. Y entonces es posible que se lleguen a generar, por supuesto con toda la perspectiva biológica de la hipnosis,
a que el proceso doloroso se transforme. Si yo encuentro en mi paciente este vínculo, que puede ser un vínculo afectivo, una función, una respuesta, una ganancia secundaria, como le quieran decir, y el paciente se hace consciente de esto, si doña Juanita se hace consciente que a lo que le tiene miedo es a quedarse sola y que se vaya su última hija, entonces las crisis disminuyen y a veces desaparecen. Y eso no es magia, es solo el reconocer lo que está sucediendo. Cuando hacemos los procesos de entrenamiento, por ejemplo, en un paciente con artritis reumatoide, artritis reumatoide, nosotros no vamos a medicar nada, para eso están los médicos, no van a dar algún fármaco. Pero algo que se ha localizado en ciertas patologías, incluidas la artritis, es que en climas con menor temperatura puede agravar el proceso doloroso. Podemos decirle al paciente, cómprate un clima artificial para que esté calientito todo el tiempo en tu recámara, o podemos enseñarle de manera sistemática a que genere una modificación de 1 o 2 grados en su temperatura corporal. ¿Cómo? Algo muy sencillo, termómetros de superficie. El paciente tiene que dirigir su atención con muchas herramientas primero de focalización de estímulos generales a estímulos específicos, y van a modificar la respuesta. En la medicina, sé que suena un poco extraño, ¿no? Cómo llegar a modificar esto. Se fundamenta en la medicina china y en la medicina védica, en la japonesa, el ki, el chi, el prana. ¿Qué es? La respiración. A nivel biológico, la respiración puede modificar el pH de la sangre, puede generar que haya mayor oxigenación y circulación en los músculos, puede generar también incluso una respuesta en la sudoración, ¿no? en las glándulas sudoríparas del paciente, y por lo tanto también fundamentado en el proceso respiratorio, que es la base de la hipnosis, es la base de la relajación, es la base de los elementos psicofisiológicos. Comenzamos a hacer que el paciente empiece a construir una oxigenación y una percepción diferente de su cuerpo. Solo con la respiración tenemos un cambio. Después, procesos. Eso, digo, no viene en la presentación, pero me gustaría que lo pudieran investigar. Relajación muscular progresiva. Ya una vez que el paciente aprende a hacer una respiración diafragmática, ya que logra dominar la respiración y habituarla a su común de vida, comenzamos a hacer relajaciones musculares progresivas. Porque si bien los puntos gatillo no necesariamente son los que originan el dolor, los puntos gatillo van a tener formas de distribución del dolor y pueden acentuar o incrementar el dolor en ciertas zonas. Entonces, relajación muscular progresiva igual a músculos más relajados, músculos mejor oxigenados, una menor cantidad de dolor. Pero bueno, eso sigue siendo fisiológico. Después, otra técnica, relajación termogénica. La relajación termogénica es algo que ahí ya empezamos a dudar si esto realmente es ciencia o no. La relajación termogénica comienza a hacer modificaciones de la respuesta de la temperatura del cuerpo, únicamente focalizando, haciendo un proceso de relajación y focalizando imágenes, depende de nuestro paciente, que pueden ser imágenes, sensaciones,
sonidos y demás relacionados con el aumento de la temperatura. Y la temperatura periférica del cuerpo se relaja. Es por eso, aumenta. Aumenta o disminuye dependiendo de si el paciente se encuentra en una relajación muy profunda, porque de hecho tiene un efecto paradójico. Primero aumenta y cuando está en la relajación más profunda va disminuyendo. Tiene todo un fundamento fisiológico, menor suministro sanguíneo, por lo tanto menor hiperemia y por lo tanto menor hipertermia, o igual, de manera contraria, para aumentar la temperatura. Pero cuando nosotros abordamos, por supuesto, con este tipo de elementos al paciente, voy a dar algunos nombres de pruebas, entonces no es necesario que las compre, pero pues bueno, para los colegas seguramente puede ayudar. Tenemos que explorar los estilos de afrontamiento del paciente. Necesitamos, ya se llama la prueba, estilos de afrontamiento. Necesitamos revisar las ideas irracionales del paciente. Necesitamos conocer si el nivel de estrés que tiene. Necesitamos conocer si el paciente tiene algún grado de depresión. Además de nuestra entrevista multimodal, por supuesto, que es la que nos va a permitir hacer la integración. Perdón, nivel de estrés después. Es nivel de estrés y depresión. Exacto. Al igual que nuestra entrevista multimodal, que además de entrevista multimodal, no es necesario tampoco, o sea, puede ser una entrevista desestructurada y que además muchas preguntas vayan surgiendo. Cuando comenzamos en la exploración de pacientes, a veces dicen, es que mi papá no me compró un perrito, y entonces, pues, ahí vamos, ¿no? Son de pronto distractores de lo real que está generando en el paciente. Y además, algo importante, se han hecho estudios con electromiografía de superficie, donde ponen a nadadores. La electromiografía de superficie es la respuesta eléctrica que se espera de trayectos musculares, solamente que es la que puede conducir la piel. Hay otra que es electromiografía profunda, que es en raíces nerviosas con agujas especiales. Pero aquí lo que importa es que el paciente no sufra, ¿no? O sea, que sea lo menos doloroso posible. Entonces, con un electromiógrafo de superficie, se ponía a los pacientes, a los nadadores, se conectaba a trayectos musculares. Ya cada trayecto muscular ya tiene un esperado mínimo, que es 1, y un esperado máximo dependiendo de la zona de estimulación y obviamente el tamaño del músculo. Entonces, ¿qué sucede? Que se ponían a hacer un proceso de imaginería, esa brujería que los psicólogos ocupamos, y ellos tenían que estar pensando constantemente en estar en el agua, desde estar enfocados en la temperatura del agua, estar nadando, el estilo que estaban ocupando. ¿Y qué creen? Que el electromiógrafo de superficie comenzaba a detectar movimientos en la tensión muscular. Y si había un determinado estilo de natación, entonces, dependiendo de la necesidad de ese estilo, había la respuesta electromiográfica. Por lo tanto, como existe esta respuesta directa entre la visualización y construcción mental que podemos generar del mundo, también podemos hacer esta modificación de la respuesta en nuestro cuerpo, pero están totalmente ligadas. ¿Qué es lo que supone entonces? Que de esta manera también podemos hacer procesos rehabilitatorios, sobre todo en los casos de parálisis. Se han hecho estudios, todavía se hacen en la Facultad de Psicología, parálisis facial y parálisis de algunos miembros. Entonces, es muy interesante la aplicabilidad que puede llegar a tener este tipo de técnicas, que además a veces parece que la psicología está así como el hermano del medio entre la medicina y las terapias complementarias,
porque parecería que no tiene que ver con una, porque si no caemos en lo místico, y no tiene que ver con la otra, porque pues no hay los fundamentos suficientes. Pero existen muy buenas aplicaciones que se pueden generar para ello. En el caso, por ejemplo, de los pacientes que tienen miembro doloroso, incluso hay elementos de neurorehabilitación tan sencillos como los espejos. ¿Vale? Eso es algo clásico, que se revisan los espejos, se trabaja con la lateralidad cerebral y empieza a existir una nueva estructura de los entramados neuronales para hacer la sustitución. Entonces, seguimos estudiando aquello para lo cual nos sirve nuestro cerebro. Debemos de entender que es la puerta a la interpretación que le damos a este mundo, a la parte física, si lo queremos mencionar así. Entonces, ¿cómo o qué explicación desde esta área se le puede dar a las demás terapias? Estamos manteniendo, además de un estímulo químico, en el caso de la terapia neural, o un estímulo irritativo o electroestático, en el caso de la acupuntura, o un estímulo en sistema tegumentario y demás, estamos generando un estímulo donde el cuerpo puede volver a prestar atención a ciertas zonas que generan o que ya tienen alguna alteración, y entonces podemos modificarlo. Esto, por supuesto, nos habla de algo, digo, no sé si lo habrán escuchado antes, por supuesto, muy probablemente sí, por lo menos en algunos programas. Cuando yo estudié el biofeedback, era algo que solo se hacía en los países muy alejados, ahora ya es algo que se aplica y que además es algo sumamente fácil de emplear, una vez que entendimos cómo el paciente está construyendo su enfermedad. Y esto no quiere decir que si tenía cáncer, entonces el paciente perdone y se le quite el cáncer. Pero todos los elementos agravantes que están relacionados con los adrenérgicos, como trastornos de ansiedad, como depresión, como, bueno, si vamos a algunas patologías, trastorno obsesivo-compulsivo, trastornos de control de impulsos y demás, puedan estar sirviendo para aumentar y potenciar el proceso doloroso del paciente. Y entonces el paciente aprende a darse cuenta que no es su cuerpo el que lleva la rienda totalmente, sino que también puede trabajar de manera contraria, y entonces le podemos devolver el control que hay, un poco de la parte sistémica. Sacas al paciente del problema y entonces puede hallar una solución porque ya no está inmerso en ese problema. Le damos herramientas al paciente para que pueda afrontar estos cambios que sirven como activadores del proceso doloroso, y entonces va a tener una respuesta que va a permitir algo que es el eje de todas las terapias: calidad de vida. Pues bueno, por mi parte, eso sería todo. Le cedo el micrófono a mi compañero. Bueno, ¿tienen alguna pregunta que hacer al licenciado respecto al tema? ¿Alguna duda? ¿No me pego un tiro? ¿Vale? Mejor me pego un tiro. No, estuvo muy claro y muy interesante. Ah, ok. Gracias.